Buenos días. Pues yo estaba muy tranquilo, pero ahí van mis alumnos a preguntarme qué pienso de lo que está pasando en México, en Cuba y en Estados Unidos. Y mi respuesta fue, digámoslo así, provocadora en el sentido de que un escenario posible que tal vez nadie se ha puesto a pensar con seriedad es qué pasaría si México y Cuba negociaran fusionarse y convertirse en un solo país. Sí, ya sé, esto no sería muy bien visto por Estados Unidos, sobre todo por los grupos de poder político y económico de Florida, pero teóricamente es un caso interesante de estudio porque es posible identificar temas en los que tal vez nunca estaríamos de acuerdo como países, pero también hay muchos otros temas en los que no sería muy difícil ponerse de acuerdo, dado que al final de todo todos Cuba y México compartimos una historia común, digamos, de la época colonial, pero común al fin. ¿Cuáles son algunos de estos puntos que tal vez podrían acercar a las élites de ambos países a formar un solo país? Solo por diversión, si quieren, pero podemos pensarlos en voz alta. Pues uno de ellos sería cuál sería el lugar de Cuba en la economía y la política mexicana, porque dadas las estadísticas más o menos accesibles para Cuba y para México, lo que resultaría de esa unión es que Cuba se convertiría en el segundo estado más poblado de México, si bajo el arreglo negociado México se fusionara con Cuba bajo el sistema político y geopolítico mexicano. Entonces, en ese escenario, Cuba sería el segundo estado más poblado después del Estado de México, sería más poblado que la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, que son otros de los estados muy poblados en México. Pero bueno, dadas las condiciones de ingreso y de actividad económica prevalecientes en 2026, ese nuevo estado, Cuba, podría ocupar apenas como el lugar 25 en el caso de Producto Interno Bruto. Y eso significa que estaría más o menos a los niveles de producción que tienen estados como Aguascalientes o tal vez Querétaro, Guanajuato, por ahí. Pero definitivamente muy lejos de estados como Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco, por mencionar algunas de las economías más grandes de México. Otro tema importante sería, y sería interesante ver eso, cómo las élites políticas mexicanas y cubanas podrían alcanzar un acuerdo sobre cuál sería la representación que Cuba tendría en el sistema político mexicano. Bajo un esquema de Cuba como Estado, pues le daría derecho a todos los derechos que tienen los otros estados de la República Mexicana, como son tener senadores, diputados, y pues demás personajes de la política. Pero ahí es donde sí está complicado porque no es muy sencillo convencer a las élites políticas mexicanas que se fusionen con las élites políticas y militares cubanas, porque pues Cuba tiene un sistema, digamos, altamente desarrollado en todo lo que tiene que ver con capacidades del control del aparato estatal, por ponerle un buen nombre, negociable, digamos. Y así como esto, o sea, existirían otra serie de situaciones que sería bien interesante explorar en una evaluación más sistemática de las posibilidades de negociación y conflicto que tienen ambos países de alcanzar un acuerdo. Claro que yo soy mexicano, lo estoy viendo desde el punto de vista mexicano y sería muy distinto si lo viéramos desde el punto de vista cubano, porque Cuba podría decir, bueno, pues sí, vámonos a fusionar, pero regresemos como a la época colonial inicial en la que Cuba de alguna manera gobernaba la Nueva España, o antes de que se formara la Nueva España propiamente hablando. Entonces, pero ahí está, es una tarea del mundo geopolítico muy interesante de explorar, que tal vez antes no nos hubiéramos podido poner a discutir, pero ahora que está de modo y de moda a ampliar lo que en política pública se conoce como la ventana de Overton y podemos empezar a pensar ideas estrambóticas que antes hubieran parecido impensables, pues ahí está una opción. Ya ven que luego en Estados Unidos de repente andan con estas discusiones de vamos a anexarnos a Groenlandia o hagamos de Canadá el Estado 51 y Venezuela pues prácticamente lo hemos colonizado y cosas por el estilo.
Y acá no, acá de lo que yo estoy hablando es un acuerdo perfectamente bien estructurado, negociado, sostenible, en el que las élites políticas y económicas de ambos países encuentran que para bien de todos, unidos podríamos avanzar más. Y bueno, uno podría pensar, ah, sí, verdad, ya te viste, ese es un escenario ideal, pero no te olvides que está Estados Unidos, que tiene un pie en México y otro en Cuba también, y que tiene mucho que ver. Y entonces ahí es donde decía yo que las élites de expatriados y de ascendencia cubana en Florida y otros puestos políticos en Estados Unidos, incluyendo el actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pues como que no estarían muy contentos con una fusión de esa naturaleza. Así de que no se preocupen, tal vez esto es nada más un ejercicio teórico y tal acuerdo nadie lo va a explorar, ni siquiera medianamente, como un objeto de estudio académico. Algunos de nosotros que estudiamos conflictos y negociación en política pública, pues nos parece que como ejercicio mental está buenísimo. Ahí se los dejo de tarea a los interesados en discutir temas ligeramente insensatos como este. Gracias.